Bueno, quiero recordarles una claridad de los cursos de fundamentación del concurso de ingreso a la carrera diplomática. Los contenidos que estamos tratando durante este curso de fundamentación, pues es un apoyo que hace la Academia Diplomática para ofrecerles una perspectiva general del desempeño diplomático y de los temas de relaciones internacionales. Puede que tengan o no que ver con las pruebas, pues nosotros no realizamos las pruebas, sino pues es un tercero quien hace las pruebas, entonces pues estos son unos lineamientos y unas orientaciones, entonces eso quería recordarles. Y pues ya, adelante, profe, tiene todo el espacio con los chicos, pueden levantar la mano según la indicación del profe al principio, o si el profe quiere responder al final las preguntas, están bien. Listo, muchísimas gracias eh, por invitarme aquí a charlar. No puedo prender la cámara, entonces no me pueden ver, no sé por qué, pero ¿me están escuchando? Sí, profe, ahí le estamos escuchando. Vamos a darle una esperita al profe que ha tenido algunas dificultades técnicas para conectarse y, y ya iniciamos nuevamente. Ya, aquí estoy, aquí estoy. ¿Sí? ¿Me escuchan? Profe, sí, sí, le escuchamos. Y me están viendo también. Y ahí ya le estamos viendo. Sí, señor. Bien, muchísimas gracias. A Karen, a Juanita por la invitación a este espacio. Pues de nuevo, este es un curso de fundamentación para el concurso de ingreso a la carrera diplomática que se va a presentar, bueno, para el 2027. Y pues aquí yo les vengo con unos temas, digamos que es de formación del sistema internacional. Hay que ver algunos asuntos bien particulares en cuanto a que vamos a intentar presentar cómo el sistema internacional se ha venido formando y vamos a hacer especial énfasis en unos momentos. Siéntanse libres de cualquier momento, levantar la mano y hacerme la pregunta que ustedes consideren que amplíe o si algo no quedó claro. Bien, entonces, para hablar de sistema internacional, primero sería bueno definirlo. Y definirlo, ¿por qué? Porque digamos que el sistema internacional es el escenario donde ocurren las acciones entre estados, las acciones entre los actores internacionales. Entonces, ese sistema internacional se constituye en el escenario propicio para tener una configuración de acuerdo a diferentes momentos. Entonces, lo que nosotros hablamos aquí principalmente desde las relaciones internacionales es que todo sistema internacional tiene unos actores que se desenvuelven dentro de este espacio, pero además también tienen que interactúan entre sí y eso lo vamos a llamar procesos y esos procesos van a dar como resultado una estructura. Por eso el sistema internacional es cambiante. El sistema internacional va modificándose de acuerdo con los actores y con los procesos mismos con los que vayan interactuando estos estados u estos actores del sistema internacional. Bien, entonces, entrando a definir lo primero, actores. ¿Qué son los actores? Pues son todas estas aquellas unidades, pongámosle ese título para no encasillarnos en solamente los estados, son las unidades que pueden cumplir sus intereses dentro del sistema internacional. Claro, los principales actores del sistema internacional son los estados, pero también hay otros actores como las ONGs, como las organizaciones supraestatales, como los individuos, como las sociedades civiles, bueno, etcétera, que están interactuando dentro del sistema internacional y que le dan forma a este mismo a través de sus interacciones, que son los procesos.
Entonces, los procesos pueden haber una gran variedad de ellos. Entonces también está la diplomacia. La diplomacia es un proceso muy importante, pero también la guerra. Digamos que los estados también interactúan a través de la guerra y es algo básico y elemental. Vamos que cuando nos pensamos las interacciones entre estados, hay una corriente bien importante, que es el realismo político, que ve como la forma natural de interactuar a través de la violencia entre los actores. Y bueno, entonces ahí está ese asunto. Y una característica bien importante de esas interacciones, de los procesos, es que está dentro de un sistema anárquico. ¿Qué significa que es un sistema anárquico? Significa que no hay un estado de estados o un gobierno de gobiernos. No hay un estado federal, un estado mundial que rija a los demás estados o a los demás actores. Entonces, hay una ausencia de una figura superior a los demás actores del sistema internacional, lo que hace que la estructura sea la que rija las mismas interacciones. Entonces, de esta manera, ya vamos viendo cómo el sistema internacional va tomando forma dependiendo de los actores y dependiendo cómo se configura también esas interacciones. Digo que estos tres asuntos, los actores, la estructura del proceso, son fundamentales para la comprensión del sistema internacional, pero para las relaciones internacionales hay un tema que es central y es el poder. ¿Y qué es el poder? Una definición clásica y básica. El poder tiene que ver con la capacidad que un actor pueda influir en otro para que pueda cumplir los intereses propios, aún en detrimento de los demás actores. Entonces, eso es lo que es el poder. Y durante las interacciones, durante los procesos que van teniendo los actores en el sistema internacional, eh, ese poder va agrandándose tal vez en uno, va acumulando más y se va reduciendo en otro. Es lo que llamamos también el balance de poder. El balance de poder, el poder siempre está intentando balancearse y cuando se desbalancea yéndose para una potencia particularmente más que hacia las otras, pues va a haber un desbalance y ocurre, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Alemania acumulaba muchísimo poder, mientras que las demás potencias tenían cada vez menos y Alemania supo aprovechar esto para dar inicio a esta Segunda Guerra Mundial. Entonces, de alguna manera, el poder configura también el sistema internacional. Y a la vez que cuando el poder está em, repartido entre varios actores, entre varios estados, podemos hablar que el sistema internacional es de carácter multipolar, es decir, que hay diferentes polos en los que el poder está girando. Pero si, por ejemplo, el sistema internacional el poder mejor, está repartido entre dos potencias, pues precisamente hay otra configuración que es un sistema bipolar. Podemos hablar de un sistema bipolar, por ejemplo, en la Guerra Fría. En la Guerra Fría en la que Estados Unidos y la Unión Soviética concentraban tanto poder que el sistema internacional cambió por completo su estructura. Venía de un sistema multipolar de siglos a precisamente uno bipolar. Y también podríamos pensar hoy día que estamos en la antesala de la conformación de un sistema bipolar precisamente entre Estados Unidos y China. Pero pues no podríamos llegar a decir aquí em, a concluir esto de manera taxativa, porque también hay que esperar cómo se va decantando todo esto. Hay que darle un poquito de espacio, un poquito de tiempo a las realidades para ir analizándolas. Bien, entonces, ya teniendo claro que hay una estructura, unos actores y unos procesos, y que dentro de todo esto está el poder
allí circulando, ya tenemos una noción de lo que es el sistema internacional y que se va configurando de diferentes formas de acuerdo con los actores que están allí y cómo el poder se distribuye entre ellos. Y eso no quiere decir que no haya otro tipo de actores menores, más chicos, sino que lo que aquí también hay que ver es que las potencias, los grandes estados absorben la mayor cantidad de poder y hacen que los otros estados sean subsidiarios de las potencias. ¿Qué significa que un estado sea subsidiario? Que va a alinear sus propios intereses con los de la potencia, como por ejemplo lo que ocurre en América Latina con Estados Unidos, digamos que la gran mayoría de América Latina con Estados Unidos, que se alinean sus intereses. Entonces están girando en la órbita de la potencia. De esa forma, se puede pensar que los estados menores, pues también de alguna manera tienen un rol que desempeñar allí, pero bueno, eso ya será discusión de otro momento. Ahora sí, con esta claridad podemos pasar a la evolución misma de lo que es el sistema internacional. El sistema internacional, como lo conocemos hoy día, tiene su gran mito fundacional, por decirlo de alguna manera, en Westfalia. ¿Qué es Westfalia? Westfalia es un- una región que queda allí entre los Países Bajos y Alemania, donde se firmó la paz de la Guerra de los 30 años. Pero aquí quiero hacer una claridad, y es que ese fue el sistema que se impuso y el que hoy día estamos familiarizados, pero hay otros más, ¿sí? El sistema sinocéntrico, por ejemplo, el sistema sinocéntrico es el que gira alrededor de China, precisamente, también era muy importante en el siglo X, en el siglo XII, muy importante porque entonces hacía que pues China en el centro y el resto de países como le servía a esta potencia, a este imperio, para poder garantizar el crecimiento de este Estado, de ese imperio. También estaban el sistema internacional de Malí en África, en el que el imperio del Malí era el centro y se relacionaba de manera importante con las demás tribus, con los demás grupos sociales, clanes del centro de África y el occidente de África principalmente. Pero este sistema internacional, el sistema occidental, fue el que se impuso porque precisamente Occidente se impuso como cultura predominante a nivel global y por eso vemos que la diplomacia, por ejemplo, siempre exige que los hombres vistan de traje y corbata. No los vemos de kimono, no los vemos con algún otro traje representativo, sino precisamente no importa la cultura en la que estés o de la que provengas, se hace de traje y corbata. Eso es una muestra del triunfo de Occidente y particularmente del sistema internacional occidental aquí y que se extendió a nivel global. Ahora, entonces Westfalia, nos vamos a los años 1600 y las guerras de religiones. Las guerras de religiones fueron un momento bisagra en la historia europea, porque hasta ese momento, em, por ejemplo, se podía extender colonias dentro del continente europeo. Tal era el caso de España, que tenía las colonias de los Países Bajos y del Reino de Verona. Eran colonias españolas dentro del continente europeo. Pero con el Westfalia, un acuerdo importante es que no podían haber colonias. Las colonias se podían pensar allende, es decir, en otros mares, en otros continentes, pero dentro de Europa no. Es importantísimo. Un segundo acuerdo
el más importante, es que el Estado es soberano. ¿Qué significa que el Estado es soberano? Que ya no debía rendir cuentas al rey, perdón, al Papa para tomar sus decisiones, sino que el rey, el príncipe, el conde, donde suena pues, el Estado, donde se estableciera el Estado, eh, podía decidirlo perfectamente con libertad. Entonces, uno de los principales logros de este asunto fue la distinción, digámoslo en términos religiosos, del plano espiritual y el plano material. El plano espiritual era el dominio donde podía ejercer alguna presión el Papa y estaba bien, pero en el plano material, en el plano civil, en el plano de la interacción entre estados, no. Y entonces de esta manera empieza que el sistema internacional es un sistema de estados soberanos. Y esto es importante y muy central incluso para entenderlo hoy día. ¿Por qué es importante entender esto? Porque de esta manera podemos trasladarlo a lo que está pasando en el Mar Caribe con las tropas, con los buques submarinos, etcétera, con las naves que está enviando el presidente de los Estados Unidos para atemorizar a Nicolás Maduro, o bueno, para hacer algún tipo de presión. Pero entonces ahí, como el Estado es soberano, entonces se limita la participación hacia esta muestra, esa puesta en escena para generar algo dentro del Estado, pero una intervención directa está lejos de suceder o dentro de la racionalidad. Un actor racional no haría una intervención militar dentro de Venezuela, por ejemplo. Pero pues los actores racionales, si hay actor racional, también hay actores no racionales, que son los menos, pero pues puede pasar. Bien, entonces el concepto o la idea del Estado soberano es que dentro del Estado, el dirigente es quien toma las decisiones sin la influencia de un tercero. Ese es el principio básico de la soberanía estatal. Es la toma de decisiones independiente dentro de un territorio circunscrito. Definición completamente básica, general, que puede servir para seguirnos pensando otros procesos y en otros lugares. Además de, bueno, tenemos entonces dos asuntos: no intromisión de la religión, el Estado soberano y además el respeto por las decisiones de los demás estados. Es decir, que no va a haber una intervención en las decisiones de los otros. Estas guerras de religión fueron porque los protestantes quisieron presentar una nueva idea, una alternativa al catolicismo. Entonces salió el cristianismo luterano, el cristianismo el suizo y el cristianismo británico, inglés. Entonces, no se tenía, o sea, debían respetar la decisión si los estados querían declararse católico, protestante, eh, entonces era decisión de cada uno. Y eso resulta bien interesante. Entonces, este punto de inflexión dentro de la historia europea marcó el resto del mundo. ¿Por qué? Porque pues ya para ese momento el continente americano estaba bajo el control español, portugués, pero también británico, también inglés, allá al norte. Y todas esas ideas se trasladaron a las colonias. Y de esa manera entonces se puede ver cómo ya el mundo estaba pensado en otra sintonía. Luego de este punto de inflexión central en el que el sistema internacional occidental se establece y se establecen unas reglas, esas reglas no estaban totalmente de acuerdo, con esas reglas no estaban de acuerdo todos los actores. Digamos que previo a el derecho público internacional está el derecho de gentes.
y el derecho de gentes es un derecho de costumbre, es lo que se conoce como un derecho consuetudinario. ¿Qué quiere decir? Que es lo que se estila, es lo que usualmente se hace. No hay un derecho positivo. Y si no hay un derecho positivo, entonces hay interpretaciones del derecho. Entonces, para establecer límites, digamos que eso ocurrió aquí en América luego de la expulsión de los españoles. ¿Cómo se establecían límites? Con el ius possidetis, es decir, con los papeles, como estaba organizado antes el imperio, o con la voluntad de los pueblos, es decir, si un pueblo que estaba en el virreinato de la Nueva Granada ahora quería pertenecer al virreinato del Perú. Entonces había interpretaciones y eso no se pudo solventar sino hasta finalizado el siglo XIX e incluso principios del XX. Y asimismo, tal vez por eso tenemos eh, esto que está pasando en el Amazonas con Perú, en el que la interpretación, aunque ya estamos en un momento de derecho positivo, también da cabida para interpretaciones menos laxas que con el derecho de gentes, pero todavía hay algún tipo de interpretación. Entonces, lo que les venía diciendo era que el sistema internacional ya tenía unas reglas, y unas reglas basadas en costumbres, pero sobre todo basadas en la idea de la monarquía. La monarquía era el eje, la monarquía era el centro, lo más importante. Y era entre reyes entre los que se hacían esas interacciones, esos procesos de los que veníamos hablando antes. Y entonces, ¿qué ocurrió? En el año 1789, la Revolución Francesa puso en cuestionamiento ese sistema. ¿Por qué puso en cuestionamiento? Porque ya pensó que los burgueses y letrados franceses, los ilustrados franceses, pensaban que la monarquía absolutista debía terminarse para dar paso al republicanismo y de esa manera extender el concepto de ciudadano por todo el mundo. Es una idea que definitivamente era novedosa y la Revolución Francesa fue otro punto de quiebre central. Entonces los ideales de igualdad, fraternidad y felicidad, eh, libertad, igualdad y libertad, em, pues definitivamente empezaron a expandirse, a extenderse y de alguna manera también eh, empezar a cuestionar al régimen que estaba siendo homogéneo en Europa, al ser el elemento heterogéneo, pues empezó a generar cierta discordia. Entonces, el aislacionismo y las sanciones, que es lo mismo que vemos hoy, por ejemplo, con Nicaragua, Venezuela, Rusia, Irán, todo aquel que intenta salirse de las normas del sistema internacional, lo intentan aislar y le hacen sanciones. Lo mismo ocurrió con la Francia de la Revolución Francesa. La solución fue cerrar la frontera a los productos franceses, quitar a Cuba también, gracias, Irene. Eh, entonces, cerraron las fronteras al comercio con Francia, buscaron la manera de salvar a los reyes, a los nobles, pero pues definitivamente basado en el principio de no intervención, dijeron, bueno, esa es la decisión de ellos y que sean ellos mismos los que busquen su propia solución, como lo que pasó en Vallacochinos. Vaya cochino es que después de la revolución cubana, los estadounidenses entrenaron a un grupo de cubanos para que sean ellos mismos quienes volvieran hacia el capitalismo, hacia el liberalismo económico y político, pero no intervenir en Estados Unidos de manera directa. Más o menos esa es la idea como un no intervencionismo matizado, tal vez, pero bueno, no es el caso aquí hablar de eso. Entonces la Revolución Francesa, al poner en cuestionamiento la monarquía absoluta, también puso en cuestionamiento el sistema internacional
que éste representaba y de alguna manera por qué tenían que tomar las decisiones personas que estaban alejadas del- de las sociedades, por qué los reyes tomaban decisiones sobre grupos de personas que no conocían. Y entonces, de esa forma, también se separaron los poderes. En la Francia revolucionaria empezó este primer intento de separar los poderes, en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Se estableció esa separación. Pues, y eso es muy potente porque cuando estaba Montesquieu proponiendo esa separación de poderes, el rey era Luis XIV y Luis XIV dijo, el Estado soy yo soy ejecutivo, yo soy legislativo, yo soy judicial y yo soy juez. Y eso es muy potente para que después, con su nieto y con la muerte de él y su esposa, pues empezaran otra forma. ¿Para qué? Para que de esa manera no se concentrara el poder en una sola persona, se extendiera hacia la participación hacia los ciudadanos, de la ciudadanía en general, y de esa manera se pudiera comprender mejor a las sociedades. Y eso es muy potente el cambio aquí. Claro, es un primer paso y, por ejemplo, se establecieron los derechos del hombre y el ciudadano. No son derechos humanos, ¿m? Porque entonces las mujeres allí no entraban. Y es un asunto que pues ahí hay que intentar comprender también que era el momento. En su momento esos eran las solicitudes, en su momento eso eran las realidades. Y, y pues nada, ya después en 1948 ya esas realidades se establecen los derechos humanos que engloba precisamente a todos aquellos que como especie hacemos parte de seres humanos. Ahora bien, con la Revolución Francesa aparece un personaje supremamente importante, que es Napoleón. Napoleón Bonaparte nació en Córcega, que actualmente es una isla italiana, por eso le llamaban el italiano antes de que fuera emperador. Napoleón decía, esto que tenemos es muy bueno, hay que expandirlo, hay que expandir la revolución hacia toda Europa, porque los reyes ya es hora de que ya se desaparezca esta forma de gobierno monárquica y le abra paso al republicanismo, a la república. En el mundo habían dos repúblicas para ese momento, que era la República de los Estados Unidos y la República de Francia. No había ninguna otra república. Entonces eran elementos completamente heterogéneos dentro de una lógica monárquica a nivel global. No solamente estamos hablando de Europa, sino a nivel global. En lo que es China, lo que es Japón, la parte de India con los mogoles, bueno, en fin, era una novedad a nivel global este elemento republicano. Entonces Napoleón quería que extendieran esos principios. Al expandir los principios de la Revolución Francesa, pues ¿qué ocurrió? Las guerras napoleónicas. Entre 1803 y 1814, pues estuvieron en guerra toda Europa por la expansión francesa. Lo más famoso y lo que más nos afectó a nosotros fue el paso eh, a España, a España precisamente en 1808, porque ese paso lo que hizo fue dejar sin cabeza al imperio. Y digamos que cuando se deja sin cabeza al imperio, pues las partes se desmembran fácilmente. Y eso fue lo que ocurrió. Se establecieron juntas a nivel continental y esas juntas, entonces lo que tienen que ver es que aunque en un principio juraron lealtad al rey, a Fernando VII, se mantuvieron después con la idea de independencia. Y eso fue lo que de alguna manera se generó y esta idea de debilidad del imperio fue lo que generó los procesos de independencia.
¿Qué hubiera pasado si Napoleón no hubiera invadido España? No, nunca lo vamos a saber, pero de pronto el proceso de independencia hubiera demorado mucho más, como es el caso de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que se independizaron, o bueno, se fueron del yugo español, dejaron el yugo español en 1898. Harto tiempo, mucho tiempo después. Bien, entonces con Napoleón en guerra contra toda Europa, hizo que Rusia y Gran Bretaña se aliaran. Y cuando se aliaron, entonces cogieron como una tenaza y aplastaron los ejércitos napoleónicos y entonces iniciaron una nueva tradición en la diplomacia a nivel global, que fueron la celebración de congresos regionales. El primero de ellos fue el Congreso de Viena en 1815. Mira que eso, varios historiadores internacionalistas hablan de eso como la era de los congresos. Entre 1815 y 1870 hablan como esta era de los congresos, y que ya después pues va a ser la base para el sistema, el multilateralismo, que va a ser la base para las organizaciones supranacionales. Es muy interesante ver esto de esta manera. Entonces, en 1815 se celebró el Congreso de Viena. El Congreso de Viena pues tenía a todos los reyes, menos el rey de Inglaterra, que no iba a continente europeo, y envió al secretario del Foreign Office, el conde de Castlereagh, y de esa manera entonces se tomaron decisiones sobre el continente. Y no solamente del momento, sino también sobre cómo se podía proyectar el continente y la política, para que fuera favorecedora a los que tenían más poder. ¿Y quiénes tenían más poder? Rusia y Gran Bretaña. De esta forma, entonces lo que está ocurriendo es que Rusia, Gran Bretaña tenían mucho poder concentrado, pero había otras potencias, como por ejemplo Prusia, como por ejemplo Austria-Hungría. Entonces vemos el poder está repartido en diferentes potencias, lo que hace que el sistema internacional de este momento sea uno de carácter, ¿cómo se llama? ¿Alguien me puede ayudar ahí en el chat? No, multipolar, 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 sí. Cuando hay varios actores del sistema internacional donde se concentra el poder, es multipolar. Bipolar es cuando son dos. Entonces toman decisiones, y aparece lo que es la Santa Alianza, que va a decir, nosotros vamos a defender la monarquía, vamos a defender los valores cristianos, y el liberalismo, el republicanismo es el enemigo a vencer. Entonces ahí, mm, esta idea conservacionista de conservadores, idea conservadora más bien, va a empezar a tener esa importancia, eh, y se va a extender bastante, se va a extender mucho, y el republicanismo va de alguna manera a, a tener mucha importancia, y va a tener una resistencia en Europa, pero donde no va a tener resistencia fue en Hispanoamérica, en América en general, porque pues aquí las antiguas colonias españolas se organizaron en forma de república. Eso es bien interesante. De hecho, ahorita mismo estoy investigando algo sobre esto y sobre cómo el republicanismo latinoamericano no está tan documentado como si de pronto el republicanismo francés, el republicanismo estadounidense, digamos que Latinoamérica siempre ha sido vista como receptor, más no como un conjunto de actores que proponen unos caminos en la modernidad. Bien,
Qué interesante. Pero entonces el republicanismo encontró aquí su nicho y de alguna manera empezó también a, a generar dudas en Europa. Había muchas personas que estaban viendo, que estaban leyendo prensa de todo, de los americana para conocer más del republicanismo. Y por eso mismo también apareció o no apareció, se extendió la monarquía parlamentaria, que es como un punto intermedio, porque sigue habiendo un rey, pero está el parlamento que de alguna manera se establece como el punto medio entre la sociedad civil y el poder ejecutivo. Y así entonces hay variedad ahora. Ya no está hegemónicamente, homogéneamente mejor la monarquía como el único sistema de organización estatal, sino que ahora también está el republicanismo, la monarquía parlamentaria y la misma monarquía absolutista, pues, que se mantenía tal cual. En Hispanoamérica también hubo la era de los congresos. Em, Bolívar, que estaba en Jamaica cuando se celebró el Congreso de Viena, entonces dijo, pues también en Hispanoamérica celebremos un congreso de unión, de integración, para hacerle frente, para hacerle contrapeso a, a este tipo de reuniones que estaban realizando en Europa. Y el primero de ellos fue el Congreso de Panamá, que pues ya el siguiente año va a cumplir su bicentenario, en julio, que se reunieron allí representantes de Hispanoamérica. Entonces, es interesante ver cómo lo que está pasando en Europa está afectando directamente a América, pero también al resto del mundo. Para 1810, West Indian, que es pues, la empresa mercantil, si se quiere, más importante de la historia, que es la que conectaba Europa con el Océano Índico, estaba en pleno furor, estaba creciendo, y Singapur se estaba fundando. En 1810 se funda Singapur como una ciudad-estado, punto clave para conectar el Índico con Oceanía, India con Oceanía. Y pues hoy día ya sabemos lo que es Singapur, ¿no? Que siguió con esa vocación, que siguió con esa función y es un punto determinante en el comercio global. Pero bueno, eso mismo se fue extendiendo en otros lugares y en China, por ejemplo, las guerras del opio, prácticamente los británicos volvieron adictos a un montón de chinos para reducirles la capacidad en su poder en cuanto a las personas y las capacidades de ellas mismas. Entonces, pues resulta también interesante pensarlo a nivel global, cómo está conectándose todo y cómo se está imponiendo Occidente como la civilización que todos deberían emular, que todos deberían copiar. De esa forma, el siglo XIX fue la gran instalación de la cultura eurocéntrica en el mundo. Y no solamente por lo que les estoy diciendo, sino también por el imperialismo de fin de siglo. Y ese imperialismo de fin de siglo, pues tiene que ver con precisamente diferentes actores del centro de Europa que están buscando expandirse imperialmente para tener más recursos. Digamos que el comercio al final del siglo XIX estaba creciendo de tal manera que ya no había suficiente materia prima para satisfacer las necesidades del comercio global. Entonces, las potencias buscaron establecerse en el centro de África, en el centro de Asia, en diferentes lugares. Allí, por ejemplo, también está lo de la Cochinchina, la península de la Indochina, diferentes lugares alrededor del mundo en los que Occidente fue em, a buscar materias primas
y de alguna manera también a imponer su cultura. A imponer su cultura. Entonces se impone la cultura a nivel global. global. Y pues no en balde está el asunto que en buena parte del mundo se habla inglés y no es por Estados Unidos precisamente, sino por los británicos. Y en Nigeria, en Sudáfrica, en Egipto, pero también en la India, en Pakistán y Oceanía, pues ni se diga, Australia, Nueva Zelanda y esas pequeñas islas que están allí alrededor de la plataforma. Entonces, de alguna manera, esta idea imperial estuvo acompañada de una agenda cultural que cambió el mundo, que lo modificó y que de alguna manera hizo que Occidente fuera la cultura hegemónica a nivel global. Hace tiempo había una pregunta para entrar al programa de historia en Oxford y era cómo saber, cómo explicar el imperialismo a través del deporte. Y era bien interesante cómo, por ejemplo, el fútbol se convirtió en un deporte a nivel global pues nació allá en Inglaterra. Y cómo había, si se quiere, una presencia de un imperialismo informal a nivel global, porque en todo el mundo se juega fútbol. Entonces el imperialismo informal británico hizo que en todos los lugares hubiera al menos un grupo de ingleses que juntaban unos palos, una pelota de cuero y jugaban. Y todos aprendieron, lo vieron y, oh, está muy bien. Pero donde se establece el imperio británico con más fuerza, hay otros deportes también de origen inglés que, y más complejos donde se desarrollan, como por ejemplo el rugby, como por ejemplo, ay, se me olvidó el del el bádminton y otro tipo de deportes, el que se parece al béisbol, ahorita se me escapa el nombre, justamente. Bueno, que es el cricket, gracias. Cricket, bádminton, el rugby, que son deportes con unas reglas muy complejas, muy difíciles, y que el imperialismo duro, rígido británico, pues eh, hizo, o podemos entenderlo, a partir de ese establecimiento donde unas colonias, antiguas colonias, pues son los únicos representantes de esos deportes. Y por ejemplo, en el hemisferio sur, se celebraba el Tri Nation entre Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia. Nadie más jugaba. Recientemente, pues Argentina y algunos otros países de Oceanía estaban jugando también. Pero ese es el concepto que quiero mostrarles y es como Occidente se convierte en esta cultura hegemónica. El sistema internacional occidental fue el que se impuso. Y de esa manera, entonces, lo que da para pensar es que las normas de Occidente van a ser precisamente las que se van a extender. Pero ahora, curiosamente, se extiende el republicanismo. Ya no es la monarquía como aquel sistema ideal de gobierno, sino ahora es la república y la república liberal. El liberalismo triunfó. La democracia había triunfado. El capitalismo se extiende como el modelo económico a nivel global. Entonces, es bien importante. También con el cambio de siglo, el mismo Lenin advierte sobre el imperialismo. Y digamos que hoy día cuando hablamos de imperialismo, nos referimos al imperialismo que se refería a Lenin en su momento como atado al capitalismo. ¿Para qué una potencia quiere eh, transitar hacia volverse un imperio? Para satisfacer su mercado, para satisfacer su industria, para expandir su poder. Entonces el matrimonio entre economía y poder estaba completamente relacionado y decía también Lenin que el imperialismo es una fase del capitalismo. Entonces y de alguna manera hoy día
se puede seguir entendiendo de esa manera, claro, complejizándolo un montón, porque digamos que Lenin abrió la puerta para pensar de esta manera, pero hoy día las definiciones pues, son un poquito más sofisticadas. Entonces, continuando con nuestro trasegar por la historia occidental principalmente, nos encontramos con que el crecimiento de las potencias a nivel imperial habían hecho que sus industrias se fueran mucho más robustas, había hecho que sus industrias crecieran de tal forma que acumulaban mucho poder. Entonces, habían contiendas por el poder. O sea, cuando hay un balance de poder, siempre hay una potencia que va a querer más y las otras están en constante disputa por él. Entonces, Alemania creció increíblemente en la última parte del siglo XIX y la primera parte del siglo XX. Creció bastante. Y con ese crecimiento basado en el acero, pues la producción de acero en Alemania es fundamental, pero una industria pesada. Además, entonces, pues generó una idea dentro del Kaiser que puede expandirse, que pueda tener procesos expansionistas. Entonces, pues, empezó esta, pues, lo que se conocía en su momento como la Gran Guerra. Y al establecerse la Gran Guerra, entonces, pues pasó, las potencias empezaron a destruirse de una manera tan grande que pues, no se había visto una capacidad de destrucción tan grande en el mundo. Millones de personas muertas en todo el continente europeo y también fue mundial, ojo, porque como había lógica imperialista, entonces personas residentes en colonias en África, en Oceanía, incluso también en América, los canadienses era colonia británica, estaban allí en el continente, entonces eso le da un carácter global, un carácter mundial. Por eso se habla de la Primera Guerra Mundial. Antes no se podía pensar de esa forma porque hubiera sido guerra europea y estaba bien, pero esta sí fue de carácter mundial y fue precisamente porque se estableció este tipo de lógicas que afectó a todo el mundo, afectó absolutamente a todo el mundo. Asimismo, eso lo que nos hace llegar a pensar es que, pues, esa anarquía de las que veníamos hablando, pues, de alguna manera debía ser controlada. No puede ser que los propios estados sean los que se autorregulen, porque las acciones pues, siempre van a ser para favorecer sus propios intereses y sin importar los intereses de los demás, y de alguna manera entonces llegar a pensar que no hay límites. En ese momento estaba extendida esa idea. ¿Qué ocurrió cuando se acabó la Primera Guerra Mundial? Apareció la Sociedad de las Naciones como ese primer intento para poder pensarse en matizar el carácter anárquico del sistema internacional. Hoy día el sistema internacional sigue siendo anárquico, pero la conducta de los estados, de los actores del sistema internacional, pues está condicionada por diferentes factores. Eh, por ejemplo, la Corte Penal Internacional de la Haya, las mismas Naciones Unidas, todo el sistema de Naciones Unidas en general, eh, y, eh, y demás asuntos que hacen precisamente que ya no hagan lo que quieran, como se dice, pues. Entonces resulta muy importante pensarse de esta otra manera el mundo. Y entonces las instituciones entran allí a pesar como algo importante. Claro, Wilson, que era presidente de Estados Unidos en ese momento, Woodrow Wilson, cuando lo propuso tenía esa idea, pero el Congreso de los Estados Unidos dijo, nosotros no adherimos a la Sociedad de las Naciones, nosotros queremos seguir siendo independientes. Y pensaban que una organización de este tipo, pues lo que iba a promover era una cesión de soberanía y con ello, pues, que tenía que tomar decisiones no de manera autónoma, sino dependiendo de otros.
Entonces, de alguna manera, lo que aquí nosotros estamos viendo es que este inicio de este institucionalismo liberal, pues se vio truncado por la no presencia de Estados Unidos. Y pues la no presencia de Estados Unidos, entonces, si las Naciones Unidas hoy día, muchas personas pueden decir que sea una institución sin dientes, pues la Sociedad de las Naciones era otro tema. Era, era un canto a la bandera, por decirlo de alguna forma. ¿Eso qué hizo? Bueno, además hay un asunto central y es que en la Primera Guerra Mundial apareció la Rusia comunista. Todo el proceso comunista que inició en 1905 tuvo un lapso de descanso, si se quiere, hasta 1917. Al fin dio como resultado la creación de la Unión Soviética, la muerte de los Romanov, el fin de la dinastía más longeva de toda la historia de la humanidad, em, casi 500 años de Romanov dirigiendo a Rusia. Se acabó y entonces empezó esta contraposición al liberalismo, contraposición al republicanismo, que fue el comunismo. Y el comunismo científico puesto en práctica, porque cuando ya lo pensó Marx y Engels, pensaron Marx y Engels, pues fue como una teoría. Cuando ya lo pusieron en práctica, ahora la cuestión era muy distinta. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Pues bloquear a, a la Unión Soviética del resto del mundo. Nadie comerciaba con ellos, no tenían representación diplomática, etcétera. Entonces, pero lo que sí pasó fue que hubo un desarrollo al interior de la Unión Soviética muy acelerado. Hobsbawm lo que nos va a decir, Eric Hobsbawm es un historiador británico, lo que nos va a decir es que la Unión Soviética mostró que había diferentes caminos hacia la modernidad. Occidente nos vende la idea que hay un solo camino a través de la democracia y el republicanismo, pero la Unión Soviética demostró que había otro camino hacia la modernidad. ¿Y por qué otro camino hacia la modernidad? Porque es que 25 años después ya le estaba haciendo frente a la Alemania nazi. Entonces, entre 1939 y 1945, pues pasó la segunda, fue el periodo de tiempo en el que ocurrió la Segunda Guerra Mundial, y en ese periodo de tiempo, pues fue un momento, muchas personas lo definen así, yo también lo pienso, que fue, que se piensa más bien en un periodo de la guerra total, entre 1914 y 1945. Fueron 30 años de guerra total. La Primera y Segunda Guerra Mundial hacen parte de un mismo complejo de acontecimientos que lo que hicieron fue acelerarse, pues ya en 1939, y que en 1945 con Hiroshima y Nagasaki pues dieron fin a todo este proceso. Pero pues volviendo un poco a lo que estábamos aquí mirando, es cómo el sistema internacional, que de alguna manera anárquico, pero también multipolar, cuando un Estado empieza a tener mucho poder, pues puede tener esta decisión em, de amenazar la seguridad de los demás por medio de invasión, pero también puede hacer que subiendo tarifas arancelarias a todo el mundo, ¿sí? Porque pues nadie más puede tener la capacidad de hacerle contrapeso. Entonces comienzan a pensar más bien que pueden hacer lo que quieren. Y cuando piensan que pueden hacer lo que quieren, pues lo que hasta el momento había ocurrido era que otros estados se iban a aliar en contra de este estado que parecía un bravucón.
decirlo así, un bully. Y entonces y bajar y repartir el poder de una forma diferente. Eso es lo que había pasado hasta la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial también es un ejemplo de ello. Alemania había acumulado una cantidad inmensa de poder, pero no podía y no tenía quien le respondiera. Pues salvo, o sea, Hitler y los nazis estuvieron a punto de ganar la guerra en varios momentos. Y la Unión Soviética, la entrada de la Unión Soviética fue determinante. No olvidemos pues que la Unión Soviética fue los soldados del Ejército Rojo fueron quienes entraron a Berlín en abril de 1945. Entraron a Berlín, claro, en el frente occidental estaban los británicos, franceses y estadounidenses distrayendo también o ejerciendo presión para una táctica de pinza de nuevo. Digamos que el error de Napoleón lo volvió a repetir Hitler, pensando que podía tener una guerra de dos frentes, pero pues no, no se puede. Ya está comprobado históricamente que no. Comprobado y recomprobado. Bueno, eso dejó a Europa destruida, completamente destruida. Y entonces, cuando hablamos que el poder estaba repartido en varios estados, ahora ya vamos a pensar y nos vamos a dar cuenta en 1945 que el poder está repartido ahora entre dos estados, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Ahora bien, con el paso del Ejército Rojo desde Petrogrado principalmente hasta Berlín, entonces lo que hicieron fue que se quedaron con todo ese territorio. Entonces iba a ser parte de la zona de influencia de la Unión Soviética. Y entonces tenemos allí la Europa occidental. Y la Europa oriental, perdón. Y la Europa occidental era aliada de los Estados Unidos. Y se estableció lo que se conoció como el telón de hierro. Y bueno, el muro de Berlín, bueno, todo ese tipo de lógicas de un mundo bipolar. Y cuando se constituye este mundo bipolar, entonces empieza a haber tensiones. Digamos que cuando hay un sistema multipolar, ese sistema lo que hace es que se regula entre sí. Todos los estados se van regulando entre sí y se quiere mantener esa misma lógica. ¿Por qué? Porque dentro de esa misma lógica, lo que está ocurriendo es que le va a convenir a las potencias actuar. Entonces, el hecho que exista Alemania, Prusia y Austria era algo bueno para los rusos porque le hacían contrapeso a Francia, por ejemplo. Entonces, digamos que todo era un sistema de pesos y contrapesos basado en el poder. Cuando se basa esto en el poder, entonces lo que al fin va a venir ocurriendo es que todos se van regulando. Y eso hace que el sistema, aunque sea anárquico, va a haber una regulación. No van a actuar de manera desmedida porque va a llegar otro sobre ellos. No va a tomar decisiones irracionales, o se supone que no va a tomar decisiones irracionales porque está pensando en intereses mucho más amplios, mucho más grandes. Pero en una lógica de un sistema internacional bipolar, sí se tiende hacia la eliminación del otro. El objetivo es imponerse sobre el otro. Entonces, lo que va ocurriendo aquí es que la enfrentación, la confrontación, el enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, va a ser primero en Europa, para de esa manera tener el control sobre Europa. Y ya cuando de alguna forma en 1949 la Unión Soviética accedió a planos de la bomba nuclear y pudo desarrollarla por sí mismo, entonces inició lo que se conoce como la disuasión nuclear. ¿Y qué es la disuasión nuclear? Es que si Estados Unidos lanza un cohete
a Rusia, pues Rusia va a responder. Básicamente eso. Entonces, la Guerra Fría se llamó de esta manera porque precisamente nunca generó un enfrentamiento directo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Nunca se calentó, porque si se llegaba a calentar, pues podía precisamente haber la posibilidad de un apocalipsis nuclear. Eso pues era latente, estaba en el momento y si ustedes les preguntan a soviéticos o estadounidenses de 1950, 1960, seguramente ellos pensaban que eso iba a pasar. Seguramente ellos pensaban que eso iba a pasar. Y por eso pues el aumento de venta de refugios y de la idea de que todas las personas debían tener un refugio, todas las familias debían tener un refugio. Ahí está, esa disuasión nuclear fue muy importante. Y eso llevó a que la guerra se desarrollara en conflictos que fueron alrededor del mundo. La guerra de Corea, la guerra de Vietnam, lo que hablábamos ahorita recién de Cuba, en África también hubo otros movimientos, etcétera, etcétera. En un mundo bipolar, entonces no solamente, o sea, se tendía hacia la eliminación del otro, pero cuando los dos tenían la misma cantidad de poder acumulado, al menos de destrucción, pues definitivamente decidieron prolongar ese enfrentamiento y esa aniquilación del otro. Incluso en la década de 1970, los Estados Unidos financiaba a la Unión Soviética para que se mantuviera ese mismo sistema bipolar, porque Estados Unidos estaba cómodo con la creación de la OTAN, por ejemplo, y los mandatos de seguridad. Y lo vemos hoy, un mandato de seguridad es todos los estados deben invertir el 5% en defensa. ¿Mm? Y en ese momento Estados Unidos decía, ustedes tienen que llevar tropas de aquí para allá, tienen que ir para Siria a llevar tropas, tienen que ir a Vietnam conmigo, tienen que ir a Corea, etcétera. Se sentía cómodo y por eso en los 70 empezó a financiar a los comunistas, hacerles préstamos a la Unión Soviética. De esa manera, entonces, lo que va ocurriendo es que eh, los estados a nivel global se alineaban con los Estados Unidos o con la Unión Soviética. Y había otro que era pues el tercer mundo, que eran los no alineados. Y los no alineados pues podían negociar con los Estados Unidos, pero también con la Unión Soviética. De alguna manera pues esa era la zona gris y estaba bien. Y está bien que sea así y la existencia de ellos mm, pues hacía más diversa más diverso el escenario político. De esa manera, entonces, lo que vamos viendo es cómo la Unión Soviética y Estados Unidos entran en una competencia, pero esa competencia también encontró otros escenarios. El mundo de la tecnología, la carrera del espacio. La carrera del espacio es fundamental también para comprenderlo. Cuando Kennedy a principio de la década de 1960 decía que al final de la década iban a poner un hombre en la luna, y pues allí llegó precisamente Neil Armstrong. Pero también que la Unión Soviética empezó ganando con la perrita Laika, con Yuri Gagarin. Bueno, empezó ganando y después se fue quedando, se fue relegando. Y pues bueno, son cosas propias de las lógicas de ese tipo de enfrentamientos, pero también esa competencia armamentística. Y pues, no en balde, por eso hoy día Estados Unidos y Rusia son los países con la mayor cantidad de ojivas nucleares, pero también con un montón de armas desarrolladas por ellos mismos. Ahorita China se está equiparando a estos dos, pero de todas formas el crecimiento en el sector de defensa y militar fue muy, muy, muy grande. Y eso es una gran diferencia que hubo. Mientras que en Estados Unidos los avances tecnológicos se iban también repartiendo, se iban también compartiendo con la sociedad civil, en la Unión Soviética no. En la Unión Soviética podían ver la Tierra
desde la estación espacial a color, o desde el espacio, porque la estación espacial fue después, desde el espacio la veían a todo color, pero la televisión, los rusos era blanco y negro, los soviéticos era blanco y negro. Entonces, la tecnología militar difícilmente pasó a, a uso civil, caso contrario de lo que ocurría en, en los Estados Unidos. Yo siempre cuando hablo de esto, pongo el ejemplo de Ford y Chevrolet, con sus dos autos más representativos, el Mustang em, y el Camaro, que son autos pues, que son una línea fuerte, que son bonitos a la vista, que tienen potencia. Y por otro lado, los carros rusos Lada. No sé si ustedes conozcan, pero los Lada de los 70, los 80, pues prácticamente eran ladrillos con ruedas. Entonces, ahí se puede ver muy claramente la diferencia de, de ese tipo más bien de cómo la tecnología no era, no llegaba a la sociedad civil, no se quedaba en esos lugares altos de uso militar. Bien, ahora digamos que la Unión Soviética se hizo insostenible. Gorbachov propuso la perestroika con una reforma administrativa, económica, pero pues no alcanzó. Y en 1990 y 1991, pues la Unión Soviética implosionó y dejó como único ganador a los Estados Unidos. Eso genera diferentes preguntas, porque entonces el mundo se convertiría en qué tipo de sistema. Si podemos uno multipolar, no podría ser porque no hay suficiente poder por allí, porque Estados Unidos lo acumula mucho. Tampoco es bipolar porque la Unión Soviética, pero ¿para dónde se fue ese poder que tenía la Unión Soviética? Pues Estados Unidos lo recogió y entonces muchos teóricos, muchos pensadores internacionalistas piensan que fue un momento unipolar. La década de 1990 fue un momento unipolar. Digamos que de alguna forma eso puede tener sentido si lo vemos desde una perspectiva militarista. Con la caída del muro de Berlín, con la implosión de la Unión Soviética, se vino rapidito la guerra del Golfo. Y la guerra del Golfo requirió de una respuesta inmediata de los Estados Unidos, y los Estados Unidos fue y aplastó el ejército iraquí, sin duda. Entonces mostró que militarmente tenía la fuerza para hacer valer pues, sus valores. ¿Y cuál es el principal valor de los Estados Unidos? La democracia, la libertad, el capitalismo, que lo sigue siendo hoy día. Con esas banderas, pues ha podido ingresar en diferentes escenarios a nivel global. Eh, pero además de ello, hay otra perspectiva más economicista. Y entonces va a pensar, ok, la caída de la Unión Soviética aceleró la conformación de la Unión Europea. Y la Unión Europea, junto además con Tokio, con Japón, suponen un balance interesante en el que no solamente el mercado estadounidense y la industria estadounidense es la más poderosa, sino que hay otros actores. Entonces, digamos que cuando preguntan el sistema internacional de qué manera se configuró después mm, de la Guerra Fría con la caída de la Unión Soviética, entonces la respuesta es depende. Depende si es desde una perspectiva militarista, economista, pero también cultural. Es cultural, claramente los Estados Unidos ganó y Occidente se confirmó como el hegemón, mm, como esa cultura hegemónica mejor. Entonces, así pensando de esta forma, lo que vamos a ir viendo nosotros es que se configuró el mundo, el sistema internacional, de otra manera. Pero el 9-11, el 11 de septiembre, cuando
ocurrieron los eventos del World Trade Center, pues cambió el escenario por completo. Lo cambió en el sentido que ya no había ¿qué? Ya no había este enemigo del comunismo, sino que salió otro enemigo distinto. Y ahora el enemigo era el terrorismo a nivel global. Entonces ocurrió que tanto en Europa, en Estados Unidos, pero también en Colombia, el mismo presidente Álvaro Uribe en ese momento empezó a hablar del terror, de los terroristas de las FARC, en ese momento, cuando el discurso global estaba en contra del terrorismo. Antes de pronto no hubiera tenido tanto sentido, los comunistas de las FARC eran de pronto, pero ahora los terroristas, pues precisamente aprovechando este discurso a nivel global. Y con esta creación de esta de este nuevo enemigo, entonces se puede llegar a pensar que siempre va a haber contraposición a la cultura hegemónica, a la forma de gobierno hegemónica. Recordemos que cuando empezamos aquí esta conversación, hablábamos que las monarquías eran lo normal, era la república lo diferente, y era la diferencia, ¿no? Y era la diferencia allí en diferentes momentos. Pero hoy día que la democracia es extendida, pues de pronto va a haber quien le haga un contrapeso para que el sistema internacional vaya evolucionando, vaya cambiando. Pues, por ejemplo, China tiene un tipo de democracia bien restrictiva, basada en un único partido, basada en otro tipo em, de ideas. Entonces, pues puede hacer que sea el contrapeso que históricamente va permitiendo que vaya cambiando, que vaya evolucionando el sistema internacional. Y es lo bonito y lo interesante de este tema, porque al fin y al cabo, cómo se va configurando el poder, cómo se van configurando los actores, el tipo de relaciones que se van estableciendo entre ellos, al fin y al cabo, es la manera en la que se va a tener una estructura del sistema internacional. No hay una estructura única, siempre es dinámica, siempre es cambiante. Los actores también pueden ir cambiando. Por ejemplo, hoy difícilmente podemos pensar que Austria vaya a ser una potencia mundial, pero en su momento lo fue. También el Reino Unido. El Reino Unido en el siglo XIX era la gran potencia, pero hoy día está relegada tal vez a un tercer, quinto escalón. Entonces, los actores van cambiando, las dinámicas van cambiando. Incluso los Estados Unidos también fue a principios del siglo XX a este escenario internacional. Antes no estaban allí. Y va evolucionando. Y eso es la invitación para pensarse también es como a no ver el mundo acabado. Esta es la versión final. Siempre van a haber cambios, siempre va a haber evolución, siempre va a haber diferentes perspectivas, al fin y al cabo, por las que se van a enfrentar. Y además en la repartición de poder siempre va a ir cambiando. Yo creo que, yo pienso más bien que un asunto central hoy día es el de las tierras raras. Y eso desequilibró la balanza de poder bastante en favor de China, pero muchísimo. ¿Por qué? Porque es que a partir de esas tierras raras es que se pueden fabricar pues, elementos de tecnología, la tecnología completamente avanzada de chips, de conductores, bueno, etcétera, que puede facilitar la vida a nivel global. Y entonces lo que eso nos hace pensar aquí es que no solamente es por tener el arma más grande, como lo fue en 1945 con la bomba atómica, sino también el recurso que pueda satisfacer más los intereses económicos
de determinado estado. También puede hacer que, que las tarifas arancelarias de Trump, por ejemplo, puedan generar diferentes tipos de dinámicas y pueda que lo catapulten como el líder a nivel global o que se genere un sistema alterno sin Estados Unidos y que mengue la importancia de los Estados Unidos en el mundo. O sea, eso es lo más bonito y lo más interesante de pensárselo así, porque nos da la incertidumbre de ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? Bueno, yo creo que con esto termino. Entonces, pues, no sé si tienen dudas, preguntas. Si quieren pueden ir levantando la mano y yo voy dándoles autorización de micrófono. Adelante. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Sí, tengo dos preguntas. La primera me generó mucha curiosidad, la parte en la que decía que el sistema internacional es uno más anárquico, en el que no hay como un poder central que, por ejemplo, podríamos decir aquí las ramas ejecutivas, judiciales o legislativas. Eh, Mi duda es si existen teorías alternas a lo que está pasando ahora, que no hay un poder central, parece que a las potencias lo toman como una invitación a que ellos tomen ese puesto. Entonces mi pregunta es, ¿hay unas teorías alternativas en las que se opongan a que le demos todo el poder a dos potencias o una A ver, es que cuando potencia? hablamos del sistema, ok, Sí. Y la segunda pregunta era, que a diferencia del siglo pasado, pues obviamente hay excepciones y pues unos podrían decir que no. Si de pronto este siglo XXI ha sido en cuestión de relaciones internacionales la más pacífica a diferencia de los otros siglos. sí. Bueno, la primera pregunta es que cuando hablamos que el sistema internacional es anárquico, es es un acuerdo que hay a nivel teórico en el que se habla que precisamente esa característica hace que los actores se regulen entre sí. Sí, o sea, no va a haber un Estados Unidos del mundo, por ejemplo. O bueno, pues no a corto plazo, no sabemos. Pero no va a haber un poder ejecutivo que controle a todo el mundo. Es muy difícil. Solo pasa en el universo, los universos distópicos que vamos a encontrar en las novelas o en el cine. Y de alguna manera también lo que nosotros vamos a ir pensando en nosotros es que no depende de los actores no hacerlo, sino que están metidos allí. Es el ejemplo que yo doy cuando explico este tipo de asunto es cómo poderle explicar al pez qué es el agua. No sabe qué es el agua porque todo el tiempo ha estado en ella, ¿sí? Y entonces, de alguna manera, es lo mismo. Los actores del sistema internacional están metidos en esta dinámica y el poder es lo que va a condicionar este tipo de asuntos. Y ahora, con respecto a la segunda pregunta, sí, sin duda, nosotros estamos en la época más pacífica, incluso de la historia de la humanidad. Si bien es cierto, podemos ver, escandalizarnos y todo por los conflictos a nivel global, también hay un asunto y un tema, y es que ahorita mismo los conocemos con mucha mayor facilidad por el acceso inmediato a la información. Antes podía que nunca pudiéramos enterarnos de lo que pasaba en Ucrania, digamos, hoy día. No podemos darnos por enterado de ello porque pues definitivamente no había las formas de comunicarse o nos enteraríamos meses después. Entonces eso también hacía que las sensaciones eran distintas. Pero sin duda, estamos en la época más pacífica y eso no solamente nos lo muestra ese tipo de conflicto, ese tipo de reducción de conflictos,
este índice, sino también el hecho mismo que la expectativa de vida esté en crecimiento. Vale, ya le voy a dar la palabra a Jenny. Adelante, Jenny. Sí, muy buenas tardes para todas y todos. Bueno, mi pregunta es, bueno, tú nos habías hablado sobre los modelos multipolares, bipolares, y que en la actualidad el modelo, pues el mundo está marcado por una transición hacia un modelo más multipolar y vemos como Brasil, por ejemplo, se está posicionando como una potencia en emergencia, se puede decir. Entonces yo quisiera saber si de pronto hay posibilidades de hacer una proyección, por ejemplo, del papel de Colombia en esta, digamos, consolidación de Brasil como potencia, y cómo impactaría esto, digamos, a nivel latinoamericano, teniendo en cuenta también, por ejemplo, que Colombia también empezó a hacer sus tratados comerciales con China y, bueno, desarrolló los BRICS y demás que responden como a lo que nos hablabas de cómo se están desafiando las políticas de dominación occidental. Gracias. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Aquí hay un tema, Jenny, y es que Brasil está creciendo mucho, pero está creciendo principalmente catapultado, empujado por China, por su alianza con China. Entonces, de alguna manera, eso es bien importante tenerlo presente porque entonces habría que ver hasta qué punto el crecimiento le da a Brasil para que se mantenga como, o para que se posicione como una potencia, o para que se establezca como un socio subsidiario de China. Eso no lo podría responder hoy día, pero yo me inclinaría hacia la segunda con la información que hay hoy. Ya miraremos más adelante qué pueda pasar. Pero también hay Colombia, pues de alguna manera no tiene el suficiente poder para las suficientes capacidades para establecerse allí como potencia de primer nivel, incluso ni de segundo, pero las alianzas que está haciendo son inteligentes porque le permite jugarse con diferentes actores del sistema internacional. Entonces, digamos un poco la lógica de los no alineados, las que pueden negociar con uno, pueden negociar con otro y no va a haber una repercusión tan importante, puede que se emule de nuevo aquí y allí sea como esa zona gris en la que se pueda negociar con mucha mayor tranquilidad entre estados. Gracias, profe. Adelante, Catalina, con tu pregunta. Gracias. Una pregunta. Cuando en Europa el tipo de gobierno era la monarquía, en esa época, en Colombia, ¿qué tipo de gobierno era? Pues ninguno, porque era parte del Imperio Español. Entonces, digamos que era una colonia. Lo que aquí había entonces era un virrey que respondía hacia los intereses del, del rey en España. Entonces, eh, digamos que hacíamos parte, eh, los territorios que hoy podemos llamar Colombia, del Imperio Español, entonces de una monarquía también. Y aquí quiero empatar con una pregunta que encontré en el chat, y es que efectivamente el sistema internacional romano, el Mare Nostrum, era pues el escenario principal, el Mediterráneo, allí, súper importante, pero también el helénico, que era toda esa parte del oriente del Mediterráneo. Entonces, pues por eso digo que hay diversos sistemas internacionales y que el que triunfó es el sistema occidental. Y efectivamente apareció con la paz de Westfalia. Y eso es el punto de quiebre ineludiblemente. Gracias, profe. También Edgar Andrés en el chat pregunta, gracias por la charla, profesor. ¿Puede establecerse como inicio del sistema internacional clásico la llamada Paz de Westfalia y como punto de inicio del sistema contemporáneo la firma de la Carta de Naciones Unidas?
No, pues no podría decirlo como tal. De pronto, bueno, si uno lee a Rafael Calduch, claro que sí va a ser esa es la respuesta. Pero, pero digamos que el 1948, 1945, con Río, bueno, con todo California, va a ser muy importante este tipo de acuerdos, pero yo me inclinaría más hacia no pensar de manera tan importante eso, porque de alguna manera no cambió como tal el sistema internacional de la misma forma que lo cambió o que lo fundó en la Paz de Westfalia, que fue fundado en la Paz de Westfalia. ¿Por qué? Porque allí aparecen organismos multilaterales en 1948, pero que al fin y al cabo hoy día pues parece que están quedando obsoletos. Entonces, de alguna manera, pues, si miramos Westfalia, que son 400 años y todavía tiene vigencia, y, y la firma de la ONU de 1945, 1948, y hoy ya se está cuestionando su vigencia, pues de alguna forma podría entrar en cuestionamiento eso, pero son perspectivas. Como te digo, hay autores que piensan que sí es así, pero particularmente yo no. Vale, muchas gracias, profe. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Pues parece que no. Parece que no. Entonces, para agradecerle, profe, la charla tan interesante el día de hoy y agradecerles a todos y a todas por su participación en estos cursos de fundamentación. Mil gracias. No, gracias, que estén bien, feliz día.